Cuarto día de nuestro examen al gobierno y ya casi finalizamos nuestro recorrido. Repasemos un poco. Para este ejercicio convocamos a 3 tanques de pensamiento que utilizaron 4 criterios para evaluar la labor del Ejecutivo durante estos 2 años. Los parámetros son cuentadancia, gerencia de cartera, gestión de la pandemia y por último, y el que nos toca hoy, calidad del gasto. Sabemos que los ministerios deben usar su dinero, pero aquí hablamos de que también lo usan. La calidad del gasto es la capacidad de la cartera de ser eficiente en la gestión de su presupuesto y si sus desembolsos corresponden a los objetivos del plan de gobierno. ¿Y quiénes usan el dinero bien? Según el examen, los que más se acercan son los ministerios de Finanzas y Relaciones Exteriores, ambos con 69 puntos. Le sigue el Ministerio de Economía, con 67, y en tercer lugar está la cartera de Trabajo, con 64 puntos. Los ministerios que estuvieron en medio del ranking fueron estos, desde ambiente hasta defensa. Por otro lado, los viejos conocidos ocuparon, de nuevo, los últimos 3 lugares de la lista. El Ministerio de Desarrollo Social sacó 46 puntos sobre 100, el de Comunicaciones 39, y en el último lugar estuvo Salud, que obtuvo 24 puntos. Según los tanques, Salud sí gasta su dinero, pero no necesariamente en proyectos que beneficien a los guatemaltecos. Bueno, pues para hablar de la calidad del gasto de su ministerio, Carlos Kessler entrevistó a Raúl Romero, jefe de la cartera de Desarrollo Social, que en estos 2 años se ha visto envuelto en ciertos escándalos. Aquí la conversación. Muchas gracias, ministro Romero, por estar en las cámaras de Noticiero Guatevisión para nuestra cobertura del gobierno a examen, 2 años del mandato del presidente Alejandro Yamatei. Y ministro, como usted seguramente ya lo observó, en nuestra evaluación a la que consultamos a 3 tanques de pensamiento, el ministerio que usted maneja, el Ministerio de Desarrollo Social, se sitúa en el antepenúltimo lugar con 48 puntos sobre 100 de calificación. Mi primera pregunta, y entremos de lleno a la conversación, es ¿a qué se lo atribuye usted? ¿Por qué ese número tan bajo? Bueno, creo que hay mucho desconocimiento en algunos casos de cuál fue la gestión que se hizo, cuáles fueron los procesos administrativos, los procesos financieros, cuáles fueron los factores bajo los cuales se trabajó, sobre todo en el año 2020, que fue el año de la pandemia, que fue un año totalmente atípico. De hecho, en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, desde su creación, que fue creado en el 2012, jamás se había ejecutado el presupuesto que se ejecutó en el año 2020, que ascendió a 7.443 millones, es decir, el equivalente de 5 presupuestos de 5 años juntos. Y a pesar de eso, tuvimos una ejecución el año pasado de 96.8. Es decir, quedamos en el segundo lugar de ejecución el año pasado, en pandemia, con el equivalente de ejecutar 5 presupuestos juntos en un solo año, lo que nunca había sucedido en la historia del Ministerio de Desarrollo Social. Usted mencionaba desconocimiento, que esta evaluación se pudo haber hecho desde el desconocimiento. ¿Qué cosas no se conocieron que hizo el Ministerio, aparte de estos ejemplos que me mencionaba? Bueno, creo que para tener, por ejemplo, un análisis objetivo y poder dar una ponderación, hubiera sido importante que hubieran tenido estos tanques de pensamiento comunicación con las unidades que están evaluando. Sin embargo, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, jamás tuvimos la solicitud de tener una reunión de trabajo para intercambiar puntos de vista o intercambiar información de cuál había sido la gestión y la ejecución que se había hecho. Una de las fuentes de información que utilizan los guatemaltecos, las personas de a pie, son los medios de comunicación. Usted mencionaba el Bono Familia, también hubo programas como el Bono de la Economía Informal, programa de apoyo alimentario, y una de las cuestiones que fue ventilada durante estos años de la pandemia fue que en varios de esos programas hubo algunos errores, como lo han tachado algunos diputados, beneficiarios duplicados, personas fallecidas, migrantes que están en Estados Unidos, empleados municipales. ¿Por qué ocurren esos fallos, si se le podría decir, en los programas? Es muy importante aclararlo y por eso nosotros señalamos muchas veces que se manipulaba información. Primero, hoy ya tenemos datos finales, por ejemplo, de saber que llegó Bono Familia a 2.600.000 hogares. De todo eso se hizo una evaluación de quiénes fueron los beneficiarios. Recordemos que por primera vez en la historia de Guatemala los programas sociales no han sido utilizados ni política ni clientelarmente. Es decir, aquí no se benefició a quien el gobierno de turno quiso beneficiar, sino que hubieron criterios técnicos para seleccionar quiénes eran los beneficiarios. En el caso Bono Familia era a través del consumo de la energía eléctrica, el consumo de la tarifa social. Es decir, eso estaba fuera del control de gobierno. Nosotros simplemente mirábamos el consumo, se hacía una aplicación para que las personas pudieran optar a inscribirse, habían datos que tenían que llenar bajo declaración jurada y si las personas calificaban podían ser beneficiarios. Llegamos a 2.600.000
Y luego, por ejemplo, se señalaron que habían personas que habían fallecido. Efectivamente, estábamos en pandemia, hubieron casos de personas que se inscribieron como beneficiarios de bono familia, recibieron su primer aporte, pero lamentablemente en el transcurso del año, algunas personas se contagiaron y fallecieron. ¿Y qué me puede decir de los empleados públicos o empleados municipales? En este caso, por ejemplo, ustedes recuerden que... ¿Ellos son personas que necesitan este tipo de apoyo? En este caso, recuerden que, por ejemplo, aquí va bajo declaración jurada. En el caso de empleados municipales no sucedió en bono familia, sucedió en el apoyo a la economía informal. Porque aquí también, para no politizarlo y que no fuera el gobierno el que decidiera quiénes, lo que se pidió es que fueran las alcaldías, bajo una declaración jurada, que ellos mandaran el listado de las personas que eran miembros de la economía informal en su municipio. En los casos en los que haya resultado algún trabajo municipal, se han puesto denuncias. ¿Por qué? Porque en todo caso fue responsabilidad de quien envió bajo declaración jurada el listado de quienes podían ser beneficiarios. Pero, ministro, en la pandemia la pobreza indudablemente creció en Guatemala. ¿Cómo una familia que apenas puede comer, o puede gastar, mejor dicho, 28 quetzales al día, puede confiar en que esta ayuda le va a llegar si ocurren estos casos de beneficiarios duplicados, de personas que probablemente no merecían esa ayuda y aún así la tienen? ¿Cómo se confía cuando el ministerio depende de otros para corregir lo que tiene que estar a su responsabilidad? Eso precisamente es parte del desconocimiento que nosotros señalamos. ¿Por qué? Porque recuerden que Bono Familia no fue el único programa social. De hecho, el presidente Yamatei estableció 10 programas sociales para apoyar en pandemia. 10 programas sociales que tampoco todos estuvieron a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. A cargo del Ministerio estuvieron solamente 3. De ahí los otros programas sociales estuvieron en otras unidades ejecutoras, Ministerio de Economía, Ministerio de Cultura. Y la idea precisamente que hubieran 10 programas sociales es que cada programa tuviera criterios de inclusión y exclusión distintos para poder llegar a más segmento poblacional. Es decir, no todo el tejido social guatemalteco está exactamente en las mismas condiciones y por eso es que cada programa social estaba dirigido a diferentes segmentos poblacional. La afectación económica en Guatemala ha sido el país de los menos afectados en América Latina, con un crecimiento económico que no se había tenido en la historia del país. Justo eso le quería preguntar. Muchos mencionan los datos macroeconómicos, pero si vamos a las calles, aún usted puede ver a familias con banderas blancas agitando esos carteles, pidiendo ayuda. Claramente el apoyo no ha llegado a todas las familias guatemaltecas. Una de las cuestiones que también surgió en los medios de comunicación fue el recorte que ustedes hicieron a los programas sociales en diciembre, un recorte de 60 millones. ¿A qué se debe eso? Parte nuevamente el desconocimiento y la desinformación. Nosotros no hemos hecho recortes a programas sociales, lo que se hizo es una reprogramación interna y distribución del presupuesto que se ejecutaba. Esa información que ustedes están señalando se refería específicamente al programa de transferencias monetarias condicionadas, que son programas en el área de transferencia monetaria de educación y transferencia monetaria de salud. Sin embargo, aquí lo que se hizo es que de todos los programas sociales que tiene el Ministerio de Desarrollo, había algunos programas que no podían ejecutarse, por ejemplo, por la situación de pandemia. Entonces se hizo una redistribución presupuestaria para tener más cobertura en los programas que sí se podía. Esos números usted los puede exponer a toda la población, pero insisto, hay personas que todavía no lo ven reflejado en sus vidas directamente. Podemos hablar de los casos de desnutrición, por ejemplo. Ahí también interviene el Ministerio de Salud. Aquí es un tema bien importante. Pero este año se duplicaron. ¿Cómo usted me garantiza que este tipo de apoyo, ya sea a la desnutrición, a las personas afectadas por la pandemia, etcétera, sí está llegando cuando las cifras muchas veces dicen lo contrario? Sí, aquí lo que hay que diferenciar es que estamos hablando de problemas estructurales. Cuando hablamos de desnutrición, cuando hablamos de pobreza, eso no es un problema que haya surgido en el año 2020 para el 2022. Esos son problemas estructurales que tiene Guatemala de décadas, es decir, los niveles de pobreza, de mortalidad, de desnutrición, de desempleo, de falta de infraestructura, de falta de seguridad, son problemas que el Estado de Guatemala tiene por años, vienen por años. Y precisamente la pandemia desnudó las debilidades de los estados en el mundo. Países que se suponía que tenían sistemas de protección social fortalecidos o países que se suponía que tenían sistemas de salud fortalecidos fueron de los más afectados. Y en el caso de Guatemala, lo que hemos visto es que efectivamente cuando hablamos, por ejemplo, de desnutrición, es un problema que tenemos de hace más de 30 años. Lo que sí podemos decir es que en el caso, por ejemplo, de la gestión del presidente Yamatei, que puede ser calificada de 2020 y 2021, que son los 2 años que llevamos, realmente los resultados están a la vista, los datos están a la vista, las cifras no mienten. Le comento, las brigadas, por ejemplo, de desnutrición empezaron a salir el año pasado a raíz de la pandemia, pero a partir de julio ya no salieron por la falta de apoyo de cooperantes.
¿Cómo usted dice que ahí hay un resultado visible si no están llegando las personas? En este caso es importante tener en cuenta que en el caso del tema de desnutrición no está bajo la responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social. Eso está a cargo de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional en coordinación con el Ministerio de Salud. Sin embargo, en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, quiero comentarles que nosotros intervenimos precisamente en apoyo a muchas instituciones, aún en temas que estaban fuera del marco de la responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social, pero este era un momento en el que todos teníamos que aportar y unificar esfuerzos para apoyar a la población. Por eso es que el Ministerio de Desarrollo Social terminó involucrado en jornadas, de hecho estamos ahorita haciendo estas jornadas de vacunación. Y una de las cuestiones que pues lo han perseguido usted durante estos 2 años como jefe de la cartera de Desarrollo Social han sido algunos escándalos, por ejemplo la compra de las galletas fortificadas de 14 millones, que al final fue un evento pues anulado, ya no se hizo, pero también la fotografía que circuló de usted con aparentemente 2 mujeres semidesnudas. Usted mencionaba que colocó una denuncia para investigar quién la pudo haber filtrado. ¿Cómo va ese tema? Bueno, en este sentido yo ya lo señalé en varias oportunidades. Primero, a mí me da mucha pena, de verdad, y tristeza que hayan medios de comunicación que utilicen ese tipo de acciones y desinformación para generar noticia. Porque primero es importante tener claro que la ley regula que un funcionario puede ser calificado por su gestión, es decir, por su ejecución, por los actos que realiza en calidad de funcionario. Ninguna persona puede ser señalada por acciones en la vida privada, eso es lo primero. Lo segundo, sobre todo cuando se afecta a menores de edad, como en mi caso, que tiene una hija de 9 años y un hijo de 3 años que se afectaron emocionalmente. De hecho, eso es un delito también. Esta fotografía, muchos argumentan que podría afectar a la vida pública, que es un asunto de interés público, porque se pudo haber utilizado dinero del ministerio para realizar ese tipo de actividades. ¿Qué me puede decir al respecto? Mire, ¿Usted es algo que afortunadamente afecta? me siento orgulloso precisamente de que a mí jamás se me ha señalado ni siquiera de pagar, pero ni un almuerzo con presupuesto del ministerio. Yo no utilizo caja chica. Yo mis gastos personales los cubro pues con mi presupuesto propio. Jamás se ha manejado aquí recursos en gastos superfluos. De hecho, hemos tenido una calidad de gasto en contención. Es decir, yo creo que por eso es importante tener una versión objetiva. Y aquí los resultados están a la vista. Lo que hemos ejecutado es lo que ha llegado a la gente. Muchas gracias, ministro Raúl Romero, por sus respuestas y por estar abierto aquí a las cámaras de Noticiero Guatevisión en nuestra cobertura de Gobierno de Examen, 2 años del mandato del presidente Alejandro Giammattei. Gracias.